pide, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Hola, ¿qué tal mis amigos? Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Gracias por estar aquí conectados. Gracias a todas las personas que se conectan a nuestra transmisión en vivo. Les abrazamos, también abrazamos a todos aquellos que irán conectándose poco a poco en el transcurso de la semana, en el transcurso del tiempo que se aproxima a nuestras transmisiones. Que el Señor les bendiga y vámonos con nuestro mensaje para el día de hoy. La palabra del Señor dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 que somos partícipes de la naturaleza divina. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner delante del Señor este tiempo. Vamos a pedirle al Señor que sea Él, a través de su bendita palabra, trayendo a nuestro corazón todas las herramientas que necesitamos para continuar este camino de santidad. Amado Dios, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, porque queremos, Señor, aprender de tu palabra, porque queremos, Señor, ser equipados a través de tu palabra, porque queremos, Señor, tener las herramientas necesarias, Señor, para caminar en esta tierra, para cumplir el propósito que tienes para nosotros, Señor, como padres, como hijos, como esposos, como familias, Señor, que honran tu nombre, que quieren, Señor, tener una relación contigo. Bendecimos, Señor, tu nombre y honramos tu nombre y tu presencia, Señor. Y te pedimos que seas tú en medio de cada una de nuestras situaciones, en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras vidas, ministrándonos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas ellas nos han sido dadas. Yo quiero que hoy hablemos un poco acerca del equipo que tenemos. Nosotros somos equipados. Nosotros tenemos un equipamiento especial y por eso he titulado esta prédica Somos equipados. Y quiero que te pongas a pensar ahí en todo lo que ha sido equipado a través del transcurso de nuestra vida. Porque en el transcurso de nuestra vida, en cada situación, nosotros vamos siendo equipados con herramientas. Yo sé que eres menos irritable que hace un tiempo porque has sido equipado. Yo sé que eres mucho más audaz que hace un tiempo porque has sido equipado y has sido equipado a través de todas esas circunstancias. Yo sé que ahora resistes mucho mejor la tentación porque has sido equipado y sé que resistes mucho mejor los malos tiempos financieros porque has aprendido y has sido equipado. Y como dice nuestro versículo base del día de hoy, todos somos partícipes de una naturaleza divina. Todos somos partícipes de lo divino. El Señor nos mandó así, nos equipó, nos fortalece y nos equipa, nos da las herramientas necesarias porque Él quiere que nosotros cumplamos un propósito. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Esta es la traducción al lenguaje actual. Y dice, y puedo confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. O sea, que hemos sido equipados para soportar. Y Dios no va a permitir que se nos venga una circunstancia, que venga una dificultad a nuestra vida para la cual no hayamos sido equipados. Y si tal vez piensas que esa enfermedad es más fuerte que tú, o si tal vez piensas que esa situación económica es más fuerte que tú, pues simplemente es Dios equipándote para que soportes. Es Dios equipándote para llevarte a otro nivel. Es Dios equipándote para darte unas bendiciones que tú aún no has imaginado. ¿Por qué? Porque como primera medida yo quiero que entendamos hoy que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dice Jeremías 29:11. En la traducción al lenguaje actual, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Esta traducción me encanta porque nos muestra la palabra del Señor bastante fácil de entender. No son para su mal,
sino que son para su bien. Y voy a darles un futuro lleno de bienestar. Muchas veces nosotros nos quedamos en el momento. Muchas veces nosotros nos quedamos en nuestra circunstancia actual. En nuestra circunstancia actual de tristeza. En nuestra circunstancia actual de necesidad. Pero cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito. Y fuimos equipados con un propósito. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí por diseño de Dios. Y el propósito de Dios es bueno, pero requiere disposición y requiere de preparación y requiere de que nosotros permitamos equiparnos, permitamos ser equipados. Nosotros tenemos que empezar a descubrir el propósito de Dios al empezar a tener una relación con Él. Nosotros necesitamos empezar a comunicarnos con Él y a conocer de su propósito. Porque dice, mis planes solamente yo los sé. Lo que yo tengo preparado para ustedes solamente yo los sé. O sea que necesitamos empezar a tener una relación con Dios para que nosotros nos enteremos de cuál es el plan que Dios tiene para nosotros a través de las situaciones que vivimos día con día. A través tal vez del desempleo, a través de la necesidad, a través de la enfermedad. ¡Wow! Pero si yo me conecto con Dios, entonces Él me va a contar cuál es el plan que tiene para eso. ¿Cuál es el plan que tiene para esa dificultad que me está haciendo atravesar? ¿Cuál es el plan que tiene para ese abandono por el cual estoy atravesando? ¿Cuál es el plan que tiene para esa falta de hijos tal vez? Porque muchos sufren porque no pueden tener un hijo. Pero si yo me comunico con Dios, entonces estoy atento a saber cuál es el propósito que Dios tiene para hacerme esperar por un hijo. O cuál es el propósito que Dios tiene para hacerme esperar por esa bendición financiera. O cuál es el propósito que Dios tiene para hacerme esperar por ese trabajo soñado. Y así, cuando empezamos a tener una relación con Él, entonces empezamos a descubrir ese propósito que Él tiene para nosotros, que es para nuestro bien, aunque atravesemos por algunas dificultades. Él va a darnos al final un futuro de mucho, mucho bienestar. Pero para cumplir este propósito, se exige de algo más y se exige de estar equipados espiritualmente y de estar preparados espiritualmente, emocionalmente y en el carácter. Es impresionante, pero para mí que trabajo con las manos, con herramientas, que trabajo en el campo, en el mundo de la remodelación, de la electricidad, es importante que nosotros tengamos herramientas para desarrollar nuestro trabajo. Es imposible que queramos remodelar una casa si no tenemos ni un martillo en nuestra ven de trabajo. Entonces, nosotros necesitamos ser conscientes de que adquirir esas herramientas muchas veces va a costar un sacrificio. Muchas veces vamos a tener que renunciar a ciertas cosas a las que estamos acostumbrados. Muchas veces vamos a tener que dejar de lado ciertas cosas y comenzar a recibir esa herramienta y comenzar a equiparnos de manera consciente, sabiendo que tenemos un propósito. Así que como segunda medida, quiero que entendamos que ese llamado requiere preparación. Ese propósito que Dios quiere cumplir en nuestras vidas requiere preparación. Y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 15, en la traducción al lenguaje actual dice, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Haz todo lo posible, primeramente por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene que avergonzarse. Muchas veces nosotros queremos desarrollar un papel, desarrollar una labor, tal vez tener un aumento de sueldo, pero no nos ganamos la posición. Pero no nos levantamos con el enfoque de decir, hoy voy a tratar de agradar mucho más a las personas que me contrataron. Hoy voy a tratar de que las personas que me contrataron digan, wow, qué genial es que Luis venga a hacer ese trabajo a mi casa, porque me gusta cuando él viene porque las cosas quedan bien hechas. Qué bonito es cuando fulana de tal viene y me limpia la casa, porque qué espectacular queda. Y muchas veces no nos esforzamos por evolucionar en nuestro ambiente laboral. Y lo mismo nos pasa con Dios. Muchas veces como que nos quedamos en que el Señor nos ama. Y Él nos ama así como somos. Y nos volvemos perezosos en buscar agradarle a Él. En buscar su aprobación. Y nadie es enviado sin antes ser preparado. Todos los héroes de la Biblia, Moisés, David, el apóstol Pablo, todos ellos fueron equipados. Todos ellos fueron preparados.
Todos ellos para llegar al lugar de autoridad, a ese lugar donde se mostró la gloria de Dios, donde se desarrolló su unción, donde se desató el poder de Dios a través de ellos, fueron preparados. Tuvieron que ganarse la aprobación de Dios. Tuvieron que pasar por pruebas, tuvieron que pasar por dificultades, tuvieron que pasar por necesidades, tuvieron que pasar por momentos incluso de desánimo. Pero todos ellos, como dice la palabra del Señor, fueron sustentados por Él, fueron respaldados por Él. Y Él no les dio una prueba que no hayan podido soportar y ahora los reconocemos como los grandes hombres de Dios. De manera que el equipamiento espiritual es esencial para que nosotros podamos superar las pruebas. Tenemos que empezar a ser conscientes de que solo si estudiamos la palabra del Señor vamos a empezar a comprender el plan que Él tiene para nosotros y vamos a comenzar a adquirir herramientas para superar esas dificultades que tenemos. Porque a veces nos quedamos en la autoconmiseración y nos quedamos en la queja y nos quedamos en el lloro y nos quedamos en la situación difícil, en la circunstancia difícil, pero no tomamos acción. Pero no tomamos la palabra del Señor para aplicarla a nuestra vida, para aplicarla a nuestra dificultad y no comenzamos a caminar. Oye, pero estoy teniendo una dificultad financiera, pero es que soy mal administrador. Es que me gasto toda la plata en cositas, así que voy a empezar a organizarme financieramente. Oh, es que estoy pasando un momento difícil laboral, pero es que no me comprometo con la compañía. Es que no hago bien mi trabajo. Es que no consigo las herramientas para desarrollar bien mi trabajo. Y pues Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos concientizarnos de que debemos prepararnos, de que debemos aprender, de que debemos acogernos a la palabra del Señor. Nosotros necesitamos fortalecer nuestra vida de oración. Nosotros necesitamos fortalecer nuestra comunión con la palabra de Dios, porque es allí donde adquirimos las herramientas para atravesar el valle de sombra, para atravesar la dificultad, para atravesar la enfermedad, para atravesar la soledad, para atravesar cualquiera que sea el reto que estemos viviendo en este momento. De la mano del Señor, a través de su palabra, nosotros podemos conseguir victoria en muchas áreas de nuestra vida. Y poco a poco me he dado cuenta de que este proceso de venir aquí a predicar es prácticamente un acompañamiento de Dios para conmigo, porque el primer ministrado aquí soy yo con la palabra del Señor. Y el primero que se alimenta aquí soy yo con la palabra del Señor. Y tal vez pensarán, oh, cada 8 días nos trae un mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza se los llevo, sí, pero es primeramente para mi casa, es primeramente para mí. Y tenemos que empezar a ser conscientes de que debemos rodearnos de las personas correctas, rodearnos de mentores espirituales, fortalecer nuestro proceso de formación. Hay personas que me dicen, wow, ¿cómo tomas las clases hasta la 1 de la mañana y te levantas a trabajar al día siguiente? No parece un esfuerzo para mí, porque amo prepararme, porque amo aprender, porque amo ese llamado que el Señor me dio, porque amo formarme para poder dar una palabra de esperanza, porque amo también compartir con todas estas personas que se forman al lado mío y escuchar de sus experiencias, y escuchar de su sanidad, y escuchar de cómo Dios ha orado en sus vidas, ha orado en sus familias, ha orado en sus finanzas, ha orado en sus negocios, ha orado en sus hijos. Y esperanzarme al ver todos esos testimonios de que en algún momento el Señor tendrá las cosas en orden completamente en mi vida. Pero como base fundamental, quiero recalcar que el entrenamiento es esencial. Necesitamos comunión con Dios, necesitamos tiempo de oración, necesitamos fortalecernos en la palabra. Pero también necesitamos, como tercera medida, equiparnos con la armadura de Dios. Y ese texto me encanta. Y no lo puedo leer hoy completo, pero sí les invito a que tengan un tiempo de devocional con este texto, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, encuentras un texto especial. Encuentras un texto que nos habla de la armadura de Dios. Y dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Y luego empieza a esgrimar este texto que cuando estén ustedes ahí en comunión con el Señor haciendo este devocional se van a fascinar, se van a alimentar de manera extraordinaria, porque comienza a mostrarnos toda la armadura de Dios. Lo traje un poco desglosado porque el tiempo es limitado para el mensaje. Pero quiero enfocarme en que la armadura de Dios es práctica. Nos habla del cinturón de la verdad. Y si nosotros tenemos puesto el cinturón de la verdad, entonces caminamos en integridad. Entonces somos personas que si nos contrataron para hacer X labor, llegamos con nuestro equipamiento, con lo que ya fuimos equipados y desarrollamos esa labor de manera profesional, de manera que la persona quede feliz. Y si el Señor nos encomendó criar a unos hijos difíciles, entonces llegamos delante del Señor y le decimos, sí, son difíciles, pero lo estoy haciendo con amor, lo estoy haciendo con integridad. Y si de repente nos dieron mal las vueltas en la tienda, entonces nosotros caminamos en integridad, porque estamos ceñidos con el cinturón de la verdad, ¿verdad? Y luego habla de la coraza de la justicia. Y esa coraza implica que nosotros tenemos que caminar en santidad. Y yo sé que muchos dicen, oh, ahora se volvió santo. Sí, nosotros tenemos que ser conscientes de que somos llamados a la santidad, de que fuimos apartados para hacer cosas grandes, de que fuimos apartados por un Dios santo con un llamado a ser santos. Y luego habla del calzado del evangelio. Y ese calzado del evangelio representa disponibilidad de servicio. Y nosotros somos equipados a lo largo de nuestra vida con toda esta bendición tan grande como es, por ejemplo, la armadura de Dios. Y el calzado del evangelio nos trae una disponibilidad para servir al otro. ¿Por qué yo grabo estos mensajes? ¿Por qué yo salgo a predicar el evangelio? Porque el evangelio cambió mi vida. Y cuando el evangelio transformó mi vida, dije, esto se lo merece todo el mundo. Esto merece saberlo más personas. Pero muchas veces nosotros no disponemos nuestro corazón al evangelio, sino que lo rechazamos. Y yo fui uno de ellos que por muchos años lo rechazó. Y recuerdo que había un muchacho que iba al taller y me predicaba y me llevaba versículos bíblicos y yo le decía, no, a mí no me vaya a cambiar de religión nadie. Pero cuando te das cuenta que te encuentras con el evangelio y lo haces vida y tu vida se transforma, entonces quieres ponerte el calzado del evangelio. Pero luego habla del escudo de la fe. Y el escudo de la fe implica que nosotros seamos conscientes de que debemos estar completamente entregados al Señor y confiar completamente en Él. ¿Por qué es por fe? Porque es necesario que el que busca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, y que es galardonador de los que le aman, y que es galardonador de los que le sirven de buena voluntad. ¿Entiendes? O sea, necesitamos ser conscientes de que si caminamos con el escudo de la fe, entonces estamos completamente abandonados en Dios. Pero habla también del yelmo de la salvación. Y ese yelmo nos protege la mente. Y ese yelmo nos protege nuestra cabeza. El yelmo de un soldado no permitía que una lanza traspasara su cabeza. Era un material muy fuerte, muy poderoso. Ahora el yelmo de la salvación nos tiene que mantener con una mente renovada. Nos tiene que hacer conscientes de que no podemos meter a nuestra mente cualquier cosa, sino que nosotros tenemos que tener una mente enfocada en lo que realmente vale la pena y es llegar a tener la mente de Cristo. Pero finalmente termina hablándonos de la espada del Espíritu. Y fíjense que todas las representa con herramientas que usaba un soldado. Y no sé en qué labor te desempeñas, pero funciona muy bien cuando entiendes que tienes que equiparte de herramientas para hacer tus labores diarias, pero que aquí en la palabra del Señor encuentras que tienes que equiparte de herramientas para caminar con Cristo y para caminar en lo espiritual. Porque esta espada habla de la espada del Espíritu y es el dominio de la palabra, es lo que decimos. Hace un par de días entré a la cocina y pronuncié unas palabras por molestar y mi esposa me dijo, no, mi amor, eso no se dice ni siquiera por molestar. Y uno a veces dice cosas que son sencillas, que parecen sin importancia, pero que está declarando cosas negativas sobre su vida, que está declarando palabras negativas sobre sus hijos, está declarando palabras negativas sobre su casa, sobre su finanza, sobre su familia. Y es triste ver que nos encontramos con chistes que definitivamente no tienen ni al caso. Y reflexioné y le dije, sí, sabes que tienes toda la razón y no puedo refutarte eso. No debería estar diciendo eso.
Porque el Espíritu Santo tiene que guiar cada una de las palabras que pronunciamos, cada una de las cosas que conversamos. Y todo este equipamiento nos muestra que nosotros tenemos, si ponemos la disposición de colocarnos esta coraza, de colocarnos este yelmo, de colocarnos este escudo, de ceñirnos con ese cinturón, de caminar con ese calzado, de tener esa espada en nuestra mano, de caminar en integridad, nosotros podemos avanzar en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestra adversidad. No puedes luchar con tus propias fuerzas. Tienes que ser consciente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual. Y si nosotros permitimos al Señor que Él coloque toda esta herramienta en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros corazones, entonces nosotros tenemos protección efectiva. Entonces nosotros tenemos herramientas efectivas y equipamiento efectivo para poder caminar. Pero como cuarto, el equipo se usa en el campo de batalla. El equipo que nos muestra aquí es el equipo de un soldado, lo decía hace un momento, y ese equipo se utiliza en el trabajo. Yo no utilizo mis herramientas en el sofá. El soldado no utiliza su armadura en el sofá. No podemos ser cristianos del sofá. Aunque estés viendo esta prédica en el sofá, pero te vas a levantar del sofá la próxima semana y vas a ir a trabajar. Y necesitamos ser conscientes de que es allí donde tenemos que acorazarnos, que es allí donde tenemos que ceñirnos. Dice Santiago capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque a veces pensamos que con solo escucharla ya estuvo. Y necesitamos ser conscientes de que esa armadura, de que esas herramientas, de que ese equipamiento tenemos que llevarlo al campo de batalla. El propósito no se desarrolla en la comodidad de nuestra casa. El propósito se desarrolla allá afuera, cada vez que nos enfrentamos a retos, cada vez que nos enfrentamos al tráfico, cada vez que nos enfrentamos a las dificultades diarias, cada vez que nos enfrentamos a nuestros hijos, cada vez que nos enfrentamos a las dificultades cotidianas de nuestro estudio, de nuestra universidad. Cada vez que nos enfrentamos a las dificultades en nuestro trabajo, es allí donde tenemos que decir, hey, esta semana voy a ser hacedor de la palabra. Lo que escuché el domingo lo voy a poner en práctica. Lo voy a poner en práctica en mis finanzas. Lo voy a poner en práctica en mi vida personal. Porque no podemos quedarnos equipados a la mitad. Porque hay personas que compran un montón de herramientas para tenerlas allá guardadas en un rincón y nunca las usan. Dios no nos equipa para que nos sentemos a llevar la vida como la llevábamos hasta ahora. No basta con aprender a orar, hay que orar. No basta con aprender a leer, hay que poner esa palabra que leemos en nuestro corazón y hay que activarla. No basta simplemente con que vayamos a la iglesia, qué rico que vayamos a la iglesia, pero necesitamos salir de allí a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Necesitamos ser cristianos que activan el calzado del evangelio, que van llevando una palabra de esperanza a otros, que van orando por otra persona, que van diciendo, hey, el Señor que me sanó a mí puede sanarte a ti. El Señor que me respalda a mí puede respaldarte a ti. El Señor que me liberó a mí puede liberarte a ti. Y acompañar a otros en ese proceso. Necesitamos actuar y dar pasos de fe y servir y liderar y llevar una palabra de esperanza para los demás. Porque dice Hebreos capítulo 13 y el versículo 20 y 21, y el Dios de paz los haga aptos en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Esto quiere decir que el Señor mismo nos hace aptos para toda buena obra. Eso quiere decir que si tú estás en el sofá pensando que no eres apto para predicar, pensando que no eres apto para dar un buen testimonio, pensando que no eres apto para cumplir el propósito de Dios, pues Él nos equipó y es Él quien nos hace aptos. No podemos vivir el propósito de Dios con herramientas humanas. Tenemos que empezar a entender que el propósito de Dios lo cumplimos con las herramientas espirituales que Él nos dio. Y estamos suficientemente equipados como para que el Dios de paz nos haga aptos a toda buena obra para que podamos hacer su voluntad. El Señor nos da todo lo que necesitamos. Él pone en nuestras manos todo lo que nosotros necesitamos para salir adelante. Pero nosotros necesitamos entender que debemos ponérnoslo, que debemos usarlo, que debemos salir a la calle con una armadura puesta. Y hoy es un buen día para comenzar a hacerlo. No sé si tal vez llevas muchos años batallando en tus fuerzas.
luchando en tus fuerzas por sacar adelante tu casa, luchando en tus fuerzas por sacar adelante una compañía, luchando en tus fuerzas por sacar adelante unos hijos. No sé cuánto tiempo lleves luchando en tus fuerzas para ganar batallas espirituales. Pero si hoy comprendiste que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino que nuestras herramientas son espirituales y que nosotros tenemos que ponérnoslas y usarlas, hoy es un día para empezar a hacerlo. Hoy es un día para que podamos comenzar a disfrutar de esa presencia que solo Dios trae, de esa paz que solo Dios trae. Porque, como decía al principio, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Y Él tiene un llamado especial para ti. Y Él está ahí a la puerta de tu casa llamándote y diciéndote: hey, levántate, cíñete con el cinturón, ponte el yelmo, levántate y pelea la buena batalla de la fe. Y hoy es un buen día para que pongas tu casa, tu vida y tu familia al servicio del Señor. Así que yo te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos, a que ahí donde estás dispongas tu corazón y que ahí donde estás le digamos al Señor: Señor, yo soy consciente que tal vez no he abierto la puerta. Yo soy consciente que tal vez he caminado con mis propias herramientas humanas. Yo soy consciente que tal vez he caminado en mi propio pensamiento, de acuerdo a lo que yo pensaba, de acuerdo a lo que yo creía. Yo soy consciente que tal vez no he cumplido tus planes, sino que he tratado de cumplir mis propios planes. Y todo lo que tú sabes que vas a darme, Señor, no le he prestado atención, porque tal vez no he buscado en tu palabra, porque tal vez no he buscado en un tiempo de oración, porque tal vez no me he comunicado contigo, porque tal vez, Señor, no he apartado tiempo para tener intimidad contigo, para crear una relación contigo. Y hoy te pedimos perdón, Señor, por todo lo que hemos cerrado la puerta delante de ti. Y, Señor, abrimos la puerta de nuestro corazón para que entres en nuestra vida y para que comiences a gobernar nuestras vidas, Señor. Porque queremos tener esas herramientas que nos ayuden a salir de la necesidad, para que nos ayuden a salir de la pobreza mental, para que nos ayuden a salir, Señor, de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, para que nos levantes, Señor, en victoria, porque solo tú, Señor, puedes levantarnos, porque solo tú, Señor, tienes el poder para hacerlo. Y ponemos, Señor, nuestras vidas y nuestras casas, nuestras familias, Señor, en tu presencia, para que seas tú, Señor, dándonos las herramientas necesarias para salir adelante y cumplir el propósito que tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana y que esta semana podamos utilizar cada una de las herramientas que en el transcurso de nuestra vida el Señor nos ha entregado para ser victoriosos, porque Él nos llamó a la victoria. Él no nos llamó a la derrota, Él no nos llamó a la tristeza, Él no nos llamó a la soledad, Él nos llamó a vencer, y en Él somos más que vencedores. Nos vemos la próxima semana. Este es el momento, suelta tus dilemas, Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad, es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el